Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos un nuevo unboxing. Vamos con la intro. Bueno, en este caso, como les dije, tenemos unboxing nuevamente. Esta vez nuevamente de nuestros queridos amigos de AliExpress. Así que vamos a ver qué traemos acá. Vamos a agarrar a nuestra mascota que parece que se va a llamar Jamás. No por jamás H-A-M-A, sino que jamás porque la marca realmente dice jamás. Pero bueno, vamos a abrir esto acá inmediatamente. Un poco de... un poquito más sueltecito. La cosa está con un adhesivo bastante fuerte. Bueno, es importante sacar la cajita, que de inmediato no me gustó para nada, pero me imagino que es solamente para proteger el cuchillo que finalmente viene acá dentro de esto. Y bueno, como pueden ver, es un HX Outdoor nuevamente. En este caso, como pueden ver acá, dice una pieza de camping, bla bla bla, Sharpstone, y no dice ni siquiera. En realidad el modelo parece que es 027, pero miren, esto sí es un detalle. Tienen un... El modelo es el D296B. Espero haber comprado, que me hayan mandado la versión que quería, porque si me mandaron la que no me gusta, y me mandaron la que no me gusta, pero bueno. Quería una Stonewatch clara. Bueno, esta es la cajita, como ya la vieron. Vienen siempre estas, digamos, con estos, no sé, una etiqueta, digamos. Me imagino que es de autenticidad, que está en 3D también grabado aquí. Espero que lo puedan ver. Y el otro HX Outdoor, nuestro regalón, como ya saben, también lo trae. Pero es bien bonito este detalle. Chino, obviamente, en chino, es como una estampilla de autenticidad, creo yo. Así que este está bastante bonito. Sirve, no sirve para cortar, obviamente. Pero bueno, lo vamos a dejar a un ladito. Y vamos a proceder a... Lo primero que vamos a hacer, obviamente, vamos a revisar la funda, que de partida ya no me gustó. Les puedo decir inmediatamente que esto por alguna razón no me gusta, y de hecho déjenme decirle que es porque, oh, qué terrible, se traba demasiado para poder abrir esto. Si se dan cuenta, esto aprieta aquí en dos posiciones, en dos lados, digamos, como pueden ver aquí. Pero para sacar esto, aunque yo imprima fuerza acá, esto no sale. Yo creo que implementaron bastante mal el sistema. No hallaron qué hacer, digamos, para poder hacerlo. Lamentable, porque este es un cuchillo que pensé iba a realizar con los Sanremo que tengo, por supuesto. Sin embargo, déjenme decirles que es bastante económico este. Muy económico. Menos de $10, si no me equivoco. Pero, ¿cómo saco esto? Díganme ustedes, a ver. O yo le preguntaría a ellos, ¿cómo saco esto? ¿Cómo saco este cuchillo? ¿Tirándolo fuerte? Perdón, que tengo que salirme de cámara para poder tirarlo fuerte, porque en realidad es que no sale fácilmente. Claro, si tiene esos dos, digamos, botones, por decirlo así, que entran aquí, embonan ahí, y esto obviamente aprieta, entonces no hay forma de sacarlo. Yo creo que está muy mal esto en realidad. Es que, a ver, si este es un cuchillo que, bueno, dicho sea de paso, les voy a mostrar en la serigrafía que trae. Dice HX Outdoor, Cold Knife, Cool, o sea, bueno, que es moderna o qué sé yo. Roca, sobrevivencia, cuchillo, titanium, bueno, recubierto en titanio. Esto, recubierto en titanio, no creo. Es un Stonewatch, sí. Recubierto en titanio, no lo sé. No creo por el precio. Sin embargo, saben que ellos fabrican cosas bastante económicas también.
Pero sigo insistiendo, no sé cómo debiese sacar de otra manera este cuchillo, no veo. Estoy tratando de pensar y de ver si hay alguna otra forma de abrir esto, porque en realidad ahí está bloqueado. Esto no sale, es que no sale. Si no lo tiras, tienes que tirarlo muy fuerte para poder sacarlo. Y de hecho, miren, es demasiada la presión que tengo que hacer para poder sacarlo. Bueno, pero si es así, supongo está bien, no lo sé, creo que no. Es ambidiestro, por lo que veo, a ambos lados funciona igual. Pero tengo que cargarlo mucho, de verdad que para poder sacarlo llega a ser un poco, incluso un poco peligroso. Bueno, es de plástico, como pueden ver, la funda es plasticosa. Ahí la voy a mostrar un poco más cerca. Sin embargo, se ve de buena calidad, ¿eh? Como nos tiene acostumbrados a HX, que no es tan mala calidad. Todo tiene su drenaje ahí también, como pueden ver. Perdón, que no lo ven. Ahí. Así que pasa que en la luz está. Déjenme cambiar un poco la ubicación de esto. Perdón, que voy a mover un poco el foco. Ahí. Ahora sí. Y creo que está muy... Tengo un segundo. Déjenme bajar un poquito esto ahí. Ahí sí. Entonces ahora me imagino que esto quedándose quieto, pueden ver. No tiene remaches, solamente es un plástico inyectado. Ni siquiera es simulación de Kydex, por supuesto que no lo es. No lo sé, yo creo que este cuchillo, este sistema es demasiado fuerte o firme. Obviamente con el tiempo supongo que esto va a soltar, obviamente que sí. Pero está bastante apretado, creo que eso es el fallo que tiene y por eso lo venden tan barato. Bueno, trae un poco acá de paracord, obviamente para ponerle acá, amarrártelo al cuello. Supongo que con el mismo paracord que Ranqueto te lo amarres. La verdad no sé si esto quedará tan firme en el cuello, déjenme ver. Sí, no queda tan mal, no. Ahí me lo estaba colocando. Pero para sacarlo, como les vuelvo a insistir, este es muy duro. Bueno, trae ese poco de paracord. Veamos un poco ahora sobre la hoja. Perdón, vamos a ver primero las especificaciones, como siempre. Déjenme ver. Tenemos exactamente, no sé si están mirando ahí, pero creo que sí, 73 milímetros de filo útil. El largo total son 18 centímetros, de los cuales de guarda, o perdón, de mango tenemos exactamente 10.3 milímetros de espacio para nuestros dedos, digamos, para nuestros deditos. El ancho de pala tenemos 24.5 milímetros, 25 milímetros podemos decir también, igual, no está bien. Vamos a ver el ancho de la hoja, o el espesor, si quieren llamarlo mejor. Tenemos exactamente 39 milímetros. Sí, 3 milímetros punto 9. En realidad son 4. Yo creo que lo venden por 4 milímetros, ¿ya? Porque en realidad muy poquito que le falta para los 4. Viéndolo de cerca, los cantos no están matados, es decir, están vivos a 90 grados. Así que si quieres raspar ferro serio no van a tener problema con este cuchillo, para nada. Me atrevo a decir, incluso comparándolo, se me asemeja y me acuerdo mucho el modelo del Sanremo, como pueden ver acá, porque tiene este espacio también para haber puesto un poco de G10 y de hecho tiene las perforaciones perfectas también para haber puesto también un G10 acá arriba. Creo yo que fue un intento fallido y no lo hicieron, no lo terminaron. Me imagino yo, porque estoy viendo que esto es muy similar. Creo yo que ellos trataron de hacerlo con un diseño diferente de hoja nada más, pero es muy parecido como pueden ver. Aquí en este caso el que estaba clonando era obviamente HX Outdoor, pero trataron de diferenciarse un poco. Perdón. Sin embargo, es funcional, claro que sí. Me gusta el diseño de todas maneras, a pesar de que la funda no funciona muy bien, no logró hacer lo que debía hacer. Lo voy a mostrar más de cerca. Como pueden ver, es una hoja bastante bonita. Es un vaciado cóncavo con una mesa superior, una hoja estilo drop point con caída suave, punta de lanza, bastante táctica, como pueden ver, porque como ya sabrán, esta se mantiene bastante en el centro, en el eje. Por lo tanto, como ya saben, como ya les he conversado, todos estos tipos de cuchillos que tienen un eje hacia el centro, digamos, de la punta de la hoja, son cuchillos tácticos de combate o de defensa, como los quieran llamar.
También tiene un bastante grande el agarre que tiene acá. Tiene una toma retrasada bastante buena, sin necesidad de llegar a la más delantera, que llegando a la delantera también quedan anclados bien nuestros dos primeros dedos. Por lo tanto, pero sí es aquí noto sí que la hoja se nos acorta bastante más. Déjenme poner esto más allá. Veo que no estoy teniendo mucha iluminación, pero bueno. Y por lo tanto es una hoja bastante bonita. Como pueden ver, está bien terminado, digamos, el filo, el microfilo. Bastante bien, se ve bastante bien logrado. Tiene unas pequeñas irregularidades, pero se puede pasar, es pasable, digamos. Y esperemos que esté bien afilado. No como el otro HX Outdoor, que nos llegó tampoco no muy bien afilado, el clon del Falniven F1. Como ya les dije, está bastante esto, digamos, no están matados los cantos, así que por lo tanto tiene borde no cortante, pero está a 90 grados. Así que cualquier parte de este cuchillo les va a servir para raspar a un ferro serio perfectamente. Como ven, también tiene número de serie. Y tiene un grip bastante grande, una dactilera bastante grande. Tiene doble choil, como pueden ver acá, aunque este es el más importante, el más cercano a la punta, digamos, de la hoja. Vamos a ver el serigrafiado. Acá dice el modelo D296B. Bueno, la marca obviamente en chino. Dicen que esto es el recubrimiento, obviamente dice de titanio, pero no lo creo. Es un Stonewatch, obviamente nada más que ennegrecido, supongo. Porque puede ser verdad, no lo sé. Y está fabricado, como pueden ver, en 5CR15, un acero básico, como ya saben. Y aquí está la marca y el logo de la marca. Me parece bien y cómodo, fíjense, perdón que no estaba enfocando bien. Me parece bastante cómodo este cuchillo para usarlo, ¿eh? Dentro, está como en la categoría también del Sanremo, digamos la comodidad de uso. Y si lo comparamos con él también, la hoja o el filo de la hoja está muy parecido también. Están en las mismas proporciones, como pueden ver. Sin embargo, esta es más finita. Pero 4 milímetros, créanme que es bastante. Es muy parecido a lo que tiene el Sanremo 7132. Pero la punta me parece es un poco más larga, claro que sí. Y aquí la van a ver. De hecho, si los ponemos frente a frente, digamos, pueden ver la punta diferente. Esta está muy, como es cóncavo, obviamente una punta mucho más fina. Termina mucho más fino, y el otro es un vaciado, como ya saben, plano o semiplano con mesa, así que ahí se dan cuenta. Sin embargo, vamos a probarlo cortando. Creo que debiese en teoría ser muy cortante este cuchillo. Ya veo que no viene tan bien perfilado, sin embargo corta, está cortando, por lo menos viene mejor de lo que estaba digamos el HX Outdoor, el primero que vimos y revisamos. Les vamos a hacer una pasadita con esta chaira, perdón, con este asentador, porque puede estar un poco sucio este filo, tanto tiempo guardado en bodegas, qué sé yo, por ahí. Es posible que no esté tan óptimo, y por esa razón yo les hago una pasadita para que queden obviamente un poco mejor, y vamos a ir probando qué tal está. Vamos a ver el tiro enseguida, digamos. Sí, ahí cambio, por supuesto que sí. Cambio la entrada, digamos, por lo menos del esto. Y como pueden observar, corta un poco mejor. No digo que corte perfecto, pero corta mejor. Le falta algo de nitidez, sin embargo, claro que sí. Tiene detallitos en el filo, puedo ver ahí. Pero bueno, como ven, por el precio tampoco se puede exigir tanto, ni demasiado. Le vamos a dar un poco más duro con este asentador. A ver si podemos darle un poco más de nitidez, como les dije. A ver qué pasa ahora. Esperemos que sí. Y vamos a hacer una muestra como la gente. Ahora, ¿en qué caso recomendaría este cuchillo? Bueno, en caso que no te guste ningún Sanremo, obviamente. Y este, si no, ahora sí, miren qué tal cosa.
ahora sí, cambió completamente. Bueno, vamos a hacer un corte hacia arriba ahí, una curvita, y vamos a sacar esto. Vamos a ver qué tal entra en la madera, también lo vamos a probar, por supuesto que sí. Como es un filo, como ya vieron, cóncavo, obviamente no va a estar hecho para este tipo de trabajo, para madera. Este está más hecho para corte, solamente para corte de cosas blandas, me imagino, pero sin embargo creo yo debiese entrar bien, y sí, lo hace bien, decentemente podríamos decir. Se siente bien en la mano, ¿eh? Eso debo decir, que a pesar de que no tiene nada, se siente bien firme en la mano, que no sientes que es un cuchillo que se te va a arrancar de la mano. A eso voy. Se siente bastante cómodo, y sobre todo porque tiene doble dactilera acá, doble choil, por decirlo así. Así que esto hace que se sienta, digamos, bastante cómodo y bien. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, en realidad me sorprendió un poco, a ver, que la funda no funcione tan bien como esperaba. Sabiendo que era HX Outdoor, hubiese esperado un poquito más. No, obviamente no me gustó este tema. Vamos a ver qué tal está, si esto perdura en el tiempo o no. Perdón, que tampoco le hice una prueba de un poco más de exigencia, a ver si esto soporta el abuso un poco o no. Aquí lo vamos a ver, porque con esta prueba, con este estrés que le estamos dando, obviamente la hoja se puede doblar perfectamente rápido si no está bien, digamos, templado o bien tratado térmicamente. Como ya saben, un 5CR15 es como un 420, como un MOBA 58, como todos esos aceros que ya nos hablaban en el canal, aceros básicos, ¿cierto? Inoxidable. Vamos a ver si esto está bien templado o no. Si no está bien templado, obviamente no va a cortar bien. Y corta bien, a pesar de que no pude darle un filo nítido, sí, corta bien. Así que hasta este punto, digamos, sí, no, está bien, está pasable, digamos, ya está pasable. Pero lo vamos a sacar. Y podríamos decir que sí, efectivamente es un 5CR15. Sí, yo creo que es un acero, el que dice acá, digamos. ¿Para qué recomendaría este y por qué, digamos, en qué podría aportarnos más, digamos, que los Sanremos que ya les he mostrado? Bueno, simplemente que este cuchillo cuesta menos, es más económico que los Sanremo. Los Sanremo ya están alrededor de los $20, y este, si no me equivoco, debe estar más o menos menos de $10, igual que su hermano, digamos, de cuchillo, digamos, el clon del Fallkniven. Y bueno, como ven, es un poco más largo, tiene 1 centímetro más que los dos Sanremo, así que por lo tanto el proporción es bastante similar. Sin embargo, esta hoja es más táctica, como les dije, es más fina, es una hoja más defensiva, por decirlo así. Estas sí son más en ese sentido. Esta también es táctica y más fina, y esta yo creo que ya es más de multiuso, de trabajo, ¿cierto? Obviamente. En cuanto a la fineza de estos dos, obviamente aquí el Sanremo lo gana, digamos, porque es más fino. Obviamente es mucho más finito, y los cantos, digamos, del Sanremo están trabajados, están terminados, están pulidos. Puedes poner tus dedos sin problemas acá, no te vas a cortar ni vas a sentir ninguna incomodidad. Sin embargo, debo decir que en la mano se siente mejor ¿ya? Se siente más firme tomarlo, claro, porque la configuración que tiene recta y sin tener esta curvatura, digamos, o agujero, hace que se sienta mejor en la mano Sin embargo, por calidad de acero y calidad de manufacturación, creo yo que siguen siendo obviamente superiores a los Sanremo, ¿no? De eso no hay duda, ¿ya? Pero es una buena alternativa, una buena opción a tomar en cuenta. Puede ser un cuchillo de cuello secundario, un cuchillo de cuello que podemos llevar, o también, o tal vez no solo cuchillo de cuello, podría este cuchillito también servirnos, y yo creo que es lo que voy a hacer, porque esto definitivamente no sirve así, no sirve como un cuchillo de cuello. Yo creo que esto debiese ir como un cuchillo al cinto, digamos, al cinturón. Creo que iría mucho mejor ahí y pasaría bastante desapercibido. Eso sí, que le voy a construir, evidentemente le voy a hacer una funda de cuero, porque esto no funciona. Lamentablemente este sistema se traba mucho, y como ya vieron,
estas, digamos, presillas que tiene adentro no dejan que esto salga fácilmente. Quizás habría que... Miren, ahí ya está como trabajando un poco mejor, pero tienes que usar las dos manos como para poder hacer esto. Aunque ahora, miren, ahora que se soltó un poco, sí, ahora sí está trabajando mejor. No sé si es porque lo di vuelta, porque aquí se siente distinto, pero ahora sí, digamos, se siente como que trabaja de alguna manera mejor de lo que estaba. Ahí está trabajado, digamos, en teoría, y sí. No sé qué pasó, pero bueno, ahora se siente mejor. Debe ser porque donde lo metí, lo saqué varias veces, digamos, ya se ablandó, o el plástico ya comenzó a desbastarse, digamos, y ya no tiene los cantos tan vivos. Pero esa también puede jugar en contra, porque esto tal vez en un futuro no muy lejano comience a soltarse ya más de la cuenta y no retenga bien. Así que deben considerar este fallo, creo yo, que es un fallo que tiene esta funda, digamos, y considerar que este cuchillo posiblemente así de esta manera, a menos que no lo saquen ni mucho, tal vez pueda empezar a fallar. Pero por lo menos hasta ahora, bueno, se ve bien, se siente bien. No sé cuánto irá a durar, no les puedo decir. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, este yo no lo voy a usar como cuchillo de cuello, creo yo. No sé, lo voy a pensar y si hago un cambio en el futuro les voy a mostrar si es que hago una funda para él y lo dejo como un cuchillo también. Puede ser de deseo o transporte oculto, claro, transporte oculto puede ser por las dimensiones porque es chiquitito y podría ser, digo yo, una alternativa. Así que bueno, estamos llegando al final. Espero les haya gustado. El cuchillo se ve bastante bien. Les voy a dejar el precio, el link, si es que está, por supuesto, el enlace y a alguien le gusta, lo voy a dejar ahí. Este no supera los $10. Perdón que no tengo exactamente el precio acá. Denme un segundo. Ok, estaba confirmando el precio para no equivocarme. A mí me costó $7. $7, así que en teoría a ustedes, si es que les interesa, no debería superar los $10. Recuerden que los Sanremo están entre 18, 15, 20, $25. Va a depender obviamente de sus países. Y este, como les insisto, no debiese superar los $10. Así que por ese precio, un acero de este tipo, créanme, que viene siendo un MOBA. Por eso les digo que... Y discuto tanto. El 5CR15 es el equivalente al MOBA español, MOBA 58, que lo nombro tanto. Pero cuesta $7. ¿Se dan cuenta? Díganme cuánto vale un cuchillo de este tipo español en MOBA 58. ¿Cuánto valdría? ¿Ya? Así que esa es mi gran crítica, como ya les dije. Y bueno, no les diría nada si fuera un book también fabricado en 420 HC, que también es el mismo acero, ¿ya? Con un tratamiento térmico especial, con silicona y no sé qué más. Pero ¿cuánto vale? $100, 150, casi 200 los Book, eso es lo que valen. Los Gerber también, lo mismo. Y aquí tienen uno con un acero de igual calidad, ¿cierto? Por solo $7. Un cuchillo de cuello. Que la funda no sea perfecta, bueno, algo tiene que fallar, no puede ser tan perfecto, ¿cierto? Pero en el caso, como yo les dije, pueden hacerlo perfectamente en una fundita de cuero, simple, sencilla, para llevarla en el cinto, o acostumbrarse a usar esta, que en todo caso ya está funcionando bien. Al principio no funcionaba bien, creo que el mismo, digamos, filo que trae, digamos, por decirlo así, el metal acá, comenzó a desbastar y a hacer un camino entre en el plástico, digamos, que si lo vemos más de cerca, van a ver que en la parte de abajo, digamos, ya está como, tiene una rampa, se construyó una rampa, por decirlo así. No sé si lo pueden ver ahí, espero que sí. ¿Ya? Y arriba está recto, ¿ven? Ya no tiene eso. Pero ya se hizo esa rampa que permite que ahora deslice un poco mejor, digamos, hacia afuera el cuchillo, ¿ven? ¿Lo ven? Ahora sí. Al principio no sostenía. Suena, eso sí deben saberlo, suena, no queda completamente ajustado, así que eso es otra cosa que no había visto. Pero por lo menos ahora ya sí está adentro y no se cae, digamos, ¿ya? Y sale. Si lo necesitas, sale. ¿Ya? Así que eso, para que lo tengan presente. Lo que no sabemos es cuánto va a durar en el tiempo esto, la retención, ¿ya? Pero por lo menos, como vuelvo a insistir, por $7
vale la pena. Yo creo que vale la pena y lo recomiendo. 5CR15 es siempre bienvenido, un acero básico como ya dije, pero vale la pena perfectamente tenerlo en nuestra colección o para como alternativa de uso diario UEDC. Así que me despido. Nos vemos en un próximo capítulo. Como siempre, los invito a suscribirse y a darme un like, por supuesto. Y nos vemos pronto. Bye bye.